Este fanfic es irreal y grosero, los personajes son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Saludos a todos los miembros del canal. Y saludos a ti que decidiste ver este video. Eres un crack. Espero que te suscribas, des like y me digas qué opinas en los comentarios. Me apoyaría muchísimo a seguir haciendo videos. Gracias por su apoyo. Antes de iniciar con el capítulo, un saludo especial a la Dax 234. Nuestro primer miembro del canal. Si quieres un saludo especial, puedes unirte al canal, mando saludos especiales a partir del rango demonio. Sin más, que comience el video. La sala de operaciones de los BES era un crisol de tecnología inquietante y paranoia estilizada. Pantallas táctiles flotantes mostraban mapas de calor del Azvin Hotel, análisis de audiencia de la última transmisión de Alastor, que hacía hervir los píxeles en la cara de Vox, y gráficos de fluctuación de poder en el anillo del orgullo. El aire olía a ozono y ambición ranciada. Vox, de pie en el centro de la sala, su silueta azul proyectada desde múltiples fuentes a la vez, cortaba el zumbido de los servidores con una voz cargada de estática deliberada. Necesitamos saber lo que pasa ahí dentro. De inmediato, declaró, sus ojos digitales fijos en el feed granuloso del hotel. Alastor está allí. El mercenario de los Morningstar está allí. Incluso mi propiedad desviada está allí. Hasta ahora, he subestimado ese tugurio como un capricho de la princesita. Pero ya no más. Es un nido de serpientes dirigido por mi némesis personal. Eso lo convierte en un asunto mío. Nuestro. Velvete, recostada en un diván de cuero blanco que contrastaba obscenamente con su atuendo negro, jugueteaba con un teléfono demoníaco. Sin levantar la vista, señaló con la barbilla hacia su propia muñeca, donde un fino tatuaje, un símbolo geométrico que parecía un candado estilizado, brillaba con un tenue resplandor. ¿Y cómo planeas hacer eso, oh gran estratega? Preguntó con sorna. Recuerda nuestro pequeño problema de alcance. Señaló el símbolo en su muñeca, y luego hizo un gesto vago hacia la dirección general del Palacio de los Morningstar. El voto vinculante. No podemos atacar directamente el territorio de la realeza. Eso incluye su casa de juegos de la princesa. Valentino, que estaba en un rincón oscuro ajustándose los guantes con una languidez cargada de violencia, soltó una risa baja. Dudo que ese truquito evite que les pongamos algo en sus tragos, murmuró, su voz un arrullo venenoso. Así es exactamente como consigo que las zorras rebeldes se comporten en mis sets. Es directo y eficiente. Velvete lanzó una mirada a Valentino que podría haber cortado diamantes. Su desprecio por la idea de su colega era palpable, pero decidió ignorar la idea estúpida y peligrosa. Provocar a Ganju era un suicidio y ella lo sabía mejor que nadie. La sutileza, Valentino. Es un concepto, dijo con sequedad, volviéndose hacia Vox. Podríamos infiltrar a alguien. Los niveles de audiencia del monstruo sonriente están por las nubes después del espectáculo de hoy. ¿Sería creíble que algún pecador desencantado o ambicioso buscara refugio o ventaja allí? Vox consideró la idea, las luces de su rostro parpadeando en un ritmo de procesamiento. No sería una mala idea, concedió. ¿Crees que Ángel lo haría? Ya está dentro. Podría ser nuestro ojo. Ese flaco infeliz no responde mis llamadas, refunfuñó Valentino, apretando el puño. Tiene el descaro de bloquearme. Entonces necesitamos a alguien nuevo, concluyó Vox. Alguien que la princesa Corazón de Oro pueda acoger sin sospechar. Alguien que despierte su instinto de salvar almas. Velvete sonrió, una expresión afilada y llena de malicia. Alguien patético. Desesperado, y sin vínculos visibles con nosotros. Un verdadero don nadie. Valentino hizo un gesto de fastidio. Le di trabajo a todos los perdedores desesperados del sector del entretenimiento y el vicio. Todos tienen mi marca o la de alguno de los matones de Vox. ¿Quién mierda queda? Vox dejó escapar una risita, mirando la pantalla. Había abierto un perfil de una galería de fracasos y aspirantes. Creo, dijo, ampliando una imagen granulosa de un rostro serpentino y desesperado, que conozco al indicado perfecto. Charlie y Baguji arrastraban los pies de regreso al Azvin Hotel después de una larga y agotadora jornada. Habían ensayado actividades de confianza, habían intentado hacer reparaciones menores, Baguji, y decoraciones motivacionales, Charlie, y habían realizado otra ronda de reclutamiento por los barrios más miserables de Pentagram City. El día había sido, en una palabra, normal. El interés, como un rumor débil, estaba ahí. Más pecadores habían oído hablar del hotel gracias al caos de Alastor y a la transmisión. Pero nadie parecía seguro.
Las reacciones iban desde la risa abierta hasta miradas lascivas hacia Charlie o Bungie, pasando por unos pocos que, con ojos desesperados, firmaron el precontrato no vinculante, más como un gesto de última esperanza que como un compromiso real. Cuéntenme, ¿cómo les fue? Preguntó Angelus desde el sofá del vestíbulo, viendo a Charlie desplomarse en el sillón y enterrar la cabeza con un suspiro profundo en el regazo de Bungie. Más de lo mismo, murmuró Charlie, su voz apagada por la tela del vestido de Bungie, mucho mirar, mucho dudar, mucho miedo. Esto ya está empezando a cansarme de verdad. Continuó Bungie. Tendrían que cambiar de táctica, bomboncito, dijo Ángel, sacando una uña para limpiársela. Es obvio que nadie en su sano juicio infernal querría pasar sus últimos días posibles sin coger, pelear o drogarse. Lo suyo es como vender hielo en el anillo de la ira. Fue entonces cuando sonó la puerta principal. Un golpe tímido, casi imperceptible. Charlie y Bungie se pusieron de pie al unísono, pero con energías diametralmente opuestas. Charlie, con un destello de esperanza renovada que iluminó su cansancio, se abalanzó hacia la entrada. Bungie, en cambio, desplegó su lanza de la nada con un chasquido metálico y se colocó en una posición defensiva al lado de su novia. Dos maneras totalmente diferentes, pero perfectamente complementarias, de enfrentar lo desconocido en el infierno. Buenas, queridas damas. Quien estaba detrás de la puerta, sombrero de copa en mano aplastado contra su pecho en señal de sumisión, no era otro que Sir Pentious. Parecía haber sido arrastrado por un tornado a través de una chatarrería. Su traje estaba cubierto de hollín y rasgaduras, y uno de los ojos de su sombrero parpadeaba de manera errática. Pero ni bien terminó de pronunciar sus palabras de saludo, la culata de la lanza de Bungie se estrelló contra su estómago con un sonido sordo, enviándolo al suelo del vestíbulo con un grito ahogado. Espera. Vengo en son de paz. Son de paz total. Balbuceó Pentious, viendo la punta afilada de la lanza de Bungie a centímetros de su rostro. Intentaba sonar lo menos amenazante posible, lo que, dada su apariencia y su historial, era una tarea titánica. Déjalo hablar, Bungie, por favor, intercedió Charlie, colocando una mano suave sobre el brazo de su novia. Luego se volvió hacia el montón de escamas y tela en el suelo. Hola, otra vez. No he venido a causar conflictos, jadeó Pentious, intentando incorporarse con dignidad y fallando miserablemente. Yo, he oído, que ustedes ayudan a los demás. A que sean mejores personas. Sí, respondió Charlie, con cautela. Eso es correcto. Esa es la idea. Aunque su instinto era tenderle la mano, la prudencia que a veces la visitaba, generalmente gracias a Bungie o las amargas experiencias pasadas, le dijo que sería una mala idea. Si este tipo, que horas antes había tratado de destruir el hotel, resultaba ser una trampa, todo el frágil progreso del último tiempo se iría al traste. Necesitaba un plan B. Bungie, ¿me das un momento, por favor? Pidió, con una sonrisa tensa. Claro, asintió Bungie, sin apartar la lanza ni la mirada de Pentious. Charlie subió las escaleras de dos en dos hasta la habitación de Ganju. La puerta estaba entreabierta. Ella empujó suavemente. Ganju estaba de pie frente a su ventanal, observando la ciudad oscura, el apagón de Vox aún no se había solucionado del todo. Ni siquiera se volvió. ¿Necesitas algo, Charlie? Pentious, dijo ella, sin rodeos. ¿Lo recuerdas? Alto, serpiente, máquinas de guerra. Sí. Sé quién es. Perfecto. Bueno, resulta que, ha venido al hotel. Quisiera que lo pruebes. Ganju finalmente se volvió. Una sonrisa pequeña y burlona jugueteaba en sus labios. Esa es una palabra muy amplia, princesa, dijo. Podría probarlo en una prueba de valor y hacer que se enfrente a un Elyon rabioso. O probar su resistencia atándolo al parachoques de un coche y dando una vuelta por el anillo de la ira. Oh. Quiero que determine si es una amenaza o no. Lo interrumpió Charlie, poniendo los ojos en blanco. No quería imaginar por dónde iba a seguir. Ganju solo rió un poco, un sonido bajo y genuino. Molestar a Charlie, sacarla por un segundo de su modo princesa salva almas, era un pasatiempo que disfrutaba. Como ordene, Su Alteza, dijo, con una leve inclinación de cabeza. Apenas empezó a bajar las escaleras, un cambio sutil lo envolvió. Su capa negra, que antes no estaba, se materializó desde las sombras del pasillo, envolviéndolo en un manto de oscuridad inquietante. Su mirada, que con Charlie había tenido un destello de humor, se heló por completo, volviéndose impasible y penetrante. El aire a su alrededor pareció enfriarse unos grados.
Pentious, dijo su nombre al llegar al vestíbulo, y fue como si una losa de hielo cayera sobre la serpiente. Ese señor Ganhu. Tartamudeó Pentious, palideciendo, lo que en su piel gris carbón era decir mucho. ¿Qué hace usted aquí? Veo que ha estado un poco desconectado del mundo, Pentious. ¿Entretenido en las guerras territoriales en el Distrito Norte? Ese sí, señor, he estado tratando de consolidar mi poder, sin mucho éxito. ¿No te he visto desde aquella última reunión de proveedores hace ya 2 años? Ganhu se acercaba lentamente, sus pasos no hacían ruido en el suelo de madera. ¿Qué te trae por aquí, exactamente? Mientras hablaban, Ángel se deslizó hacia Charlie y le susurró al oído. ¿Perdiste la cabeza o qué, princesa? Este loco nos estaba tratando de matar hace apenas 6 horas. Literalmente. Con un dirigible y todo. ¿Y ahora quieres meterlo aquí a vivir con nosotros? Por supuesto que sí, susurró Charlie de vuelta, sin apartar los ojos de Ganhu y Pentious. Este lugar se basa en las segundas oportunidades, Ángel. Además, estamos seguros. Apretó la mano de Baggie, que seguía en guardia. Pensó en Ganhu, que ahora interrogaba a Pentious con la frialdad de un cirujano. Y, para su propia sorpresa, también pensó en Alastor. Por perturbador que fuera, era una presencia disuasoria. Nadie atacaría un lugar donde residía el demonio de la radio, otra vez. Ganhu finalmente llegó frente a Pentious, que parecía querer fundirse con el suelo. Lo observó, y en cuestión de segundos, su evaluación estuvo completa. El reloj en la muñeca de la serpiente, un modelo barato pero con un destello de energía de firma digital que olía a Vox. El nerviosismo que iba más allá del miedo a un overlord. Era el pánico de un espía novato. Su mirada, que se desviaba hacia las sombras como buscando una ruta de escape o una señal. Era un espía. Obvio y torpe. Pero Ganhu también conocía al inventor. Lo había contratado en el pasado, junto a Carmilla, para trabajos de sus distritos. Sabía que Pentious, en el fondo, no era un tipo malvado. Era un narcisista patético, un ansioso de reconocimiento, un inventor fracasado con sueños de grandeza. Pero sobre todo, era una cosa. Fácilmente influenciable. Un peón perfecto. Ganhu alzó una mano lentamente. Pentious se encogió, esperando un golpe. Pero la mano no se cerró en un puño. Se posó, con una calma aterradora, a los lados del rostro serpentino de Pentious. Los dedos de Ganhu se tensaron ligeramente. No hay de qué temer, Pentious, murmuró Ganhu, su voz un susurro hipnótico. Desde la guerra por la liberación del borde exterior que no te veía así de temeroso. Ganhu lo soltó y puso la mano en su propio rostro, abrió sus propios ojos de par en par, fijándolos en los de Pentious. El aire en el vestíbulo se espesó de repente, cargado de una presión psíquica palpable. Todos contuvieron el aliento sin saber bien por qué, solo sintiendo que algo profundo e intrusivo estaba ocurriendo. Ganhu estaba entrando en la mente de Pentious. No con la brutalidad desgarradora que había usado en el nido de cuervos, sino con una precisión quirúrgica, buscando una verdad concreta. Era un proceso que, desde fuera, parecía una violación silenciosa y horrible. Ganhu, para. Gritó Charlie, dando un paso adelante, el horror dibujado en su rostro. Pero fue Usk, desde detrás de la barra, quien habló con una voz ronca y cansada. Déjalo, princesa. Se ve peor de lo que es. Ganhu no se inmutó. Sus ojos, negros como el vacío, reflejaban los parpadeos caóticos de los recuerdos, los miedos y las órdenes recientes en la mente de Pentious. Vio la visita de Velvete, sus promesas de fama y reconocimiento si hacía este pequeño trabajo. Vio el reloj espión que le dieron. Vio su propia ambición, patética y desesperada. Y luego, en un rincón oscuro y polvoriento de esa conciencia, lo encontró. Culpa. No por espiar. No por trabajar para los Bs. Sino por algo más antiguo. Un destello, un eco de sus acciones en vida, su pecado original, cuando sus inventos no para la guerra, sino una manera de entretenerse en su soledad, y en esa misma soledad había enterrado la verdad. Un destello del peso de saber que eso había traído aquí, donde su ingenio había causado dolor. Era minúsculo, estaba enterrado bajo capas de egocentrismo y fracaso, pero estaba ahí. Auténtico. Ganhu retiró las manos. Pentious cayó de rodillas, jadeando, pero intacto. No había rastros de daño mental, solo la fatiga extrema de haber sido escudriñado por completo. Ganhu se volvió hacia Charlie, su expresión de vuelta a su habitual serenidad impasible. Charlie, dijo, su voz clara en el silencio del vestíbulo. Sir Pentious no determina ningún tipo de amenaza.
Charlie respiró aliviada, pero su mirada todavía estaba llena de preguntas. Ganju le dirigió un leve, casi imperceptible, asentimiento. Un mensaje silencioso. Lo tengo controlado. Pentious, desde el suelo, miró a Ganju con una mezcla de terror y una extraña gratitud. Sabía que su secreto había sido descubierto, pero también que, por alguna razón, este Overlord impredecible le había otorgado una clemencia inesperada. Muy bien, está decidido. Nuestro serpentoso amigo se queda. Anunció Charlie con los brazos extendidos, como si acabara de ganar un premio. Baugie se pasó una mano por el rostro, resignada. La mirada que le lanzó a Sir Pentious, que aún se sacudía el polvo de su ropa chamuscada, era más de lástima que de amenaza. Supongo que no es una amenaza sin la máquina de guerra, suspiró, y luego, con un deje de sarcasmo. O incluso con la máquina de guerra. Bienvenido al Azbin Hotel. Canturreó Charlie, ignorando el comentario de su novia. Sir Pentious se enderezó lo mejor que pudo, acomodando el sombrero de copa torcido que milagrosamente había sobrevivido. No, pastelito. Yo te lo agradezco a ti, dijo. No te arrepentirás de esto. Ja. Le doy máximo una semana, soltó Ángel Dust. Su tono era ácido, pero por debajo, una chispa de incomodidad. Charlie, imparable, ya había agarrado a Pentious del brazo y lo arrastraba por el vestíbulo. Y este es el bar. Anunció, señalando el mostrador donde Usk grunó. Y este es el dulce cantinero Usk. Usk levantó la vista lo justo para lanzar una mirada que podría derretir acero. Charlie siguió como si no lo hubiera visto. Y esta es la cocina. Lo llevó a la puerta de la cocina, abriéndola para mostrar un espacio sorprendentemente ordenado. Y esta es la nueva pared, después de que tú rompiste la última. El tour era un torrente de entusiasmo febril, como si mostrara un palacio de ensueño y no un edificio destartalado con goteras y un agujero recién remendado en el techo. Amor, intervino Baugie, poniendo una mano suave pero firme en el hombro de Charlie. No tienes que mostrarle cada detalle. Charlie se detuvo, y por un instante, su brillo se apagó un poco, mostrando el cansancio bajo la superficie. Lo siento. Es que, estoy muy emocionada de tener a nuestro primer huésped. ¿Y qué hay de mí? Preguntó Ángel, bajando el teléfono. Había una ligera tensión en su voz, una nota defensiva que normalmente ahogaba en sarcasmo. Charlie se volvió hacia él, su expresión volviéndose sincera y un poco apenada. Bueno, eres una parte importantísima de nuestra familia, Ángel. Desde el principio. Sin embargo, nos haces quedar mal, acosas sexualmente al personal y jamás has intentado mejorar en serio, completó Baugie, sin rodeos, cruzando los brazos. Ángel abrió la boca para replicar, pero Charlie se adelantó, su voz más suave. Lo que ella trata de decir es que, es agradable tener a alguien que parezca genuinamente interesado en el proyecto. En la idea. Se acercó un paso, sus ojos buscando los de Ángel. Aunque no pueda decir cómo te sientes o saber exactamente por lo que estás pasando, dijo, con un deje de tristeza, yo creo en ti. Tú sabes que lo hago. Date tu tiempo. Ángel la miró por un segundo, su máscara de despreocupación resquebrajándose por una fracción de segundo. Vio algo en los ojos de Charlie. No decepción, sino una preocupación sincera, y eso era casi peor. Sí, claro. Está bien, murmuró, desviando la mirada. Su energía habitual, esa fachada de confianza lasciva, se había esfumado. Observó, con los ojos ligeramente entornados, cómo Charlie le entregaba una llave física, antigua y brillante, a Sir Pentious. La sonrisa de la princesa hacia el nuevo huésped era radiante, llena de una esperanza renovada que Ángel no recordaba haber visto dirigida a él desde que lo recibió. Y por aquí está nuestra empleada Nifty. Continuó Charlie, señalando a la pequeña cíclope que, en un rincón, jugaba a perseguir la cola del gato de Charlie. Al escuchar su nombre, Nifty se congeló, giró su único ojo gigante y, con un chillido de alegría, salió disparada como un proyectil rosa. El chico malo está de vuelta. Gritó, trepando por la larga cola de Pentious como si fuera una cuerda hasta llegar a su hombro. No me vuelvas a abandonar. Pentious parpadeó, confundido pero halagado. Yo, no creo que te haya. Es un 100% inofensiva, interrumpió Charlie, apartando a Nifty con cuidado. La mayoría de las veces. Al hacerlo, casi chocó con una figura alta y delgada que se había materializado en silencio detrás de ella. Alastor. Su sonrisa era un cortante semicírculo en la penumbra del pasillo, y sus ojos, diales estáticos, se posaron en Sir Pentious. Oh.
Bueno, aquí está Alastor, nuestro gerente administrativo, dijo Charlie, tragando saliva. Ya lo conoces. Alastor inclinó ligeramente la cabeza. Ah, sí. Tú eres quien arruinó mi abrigo, dijo, su voz un susurro cargado de estática. La declaración no era una pregunta. Era una sentencia grabada. Definitivamente te mantendré en mi memoria. El aire se enfrió varios grados. Pentious se encogió, su sombrero parpadeando nerviosamente. Charlie, forzando otro tono optimista, dio un paso al frente. Bueno. Creo que esta es una oportunidad perfecta para aprender una lección sobre la disculpa. Parte de la redención es reconocer y admitir los errores. ¿Por qué no lo intentas, Sir Pentious? Todos los ojos se volvieron hacia la serpiente. Bajo la mirada expectante de Charlie y la fría indiferencia de Alastor, no tuvo opción. Tragó saliva, haciendo una reverencia tope. Sí. Mi estimado demonio de la radio, por favor, le pido que me disculpe por atacarlo y arruinarle su precioso abrigo. Las palabras cayeron al suelo como plomo. Alastor no respondió. Solo mantuvo su sonrisa, un segundo más de lo cómodo, antes de dar media vuelta y desvanecerse en las sombras del pasillo, dejando un silencio incómodo a sus espaldas. Charlie, decidida a rescatar el momento, guió a Pentious hacia las escaleras. Vamos, te mostraré tu habitación. Es pequeña, pero tiene una vista, interesante del callejón trasero. Mientras subían, Ganju, que había estado observando la interacción con la intensidad de un halcón, se movió con sigilo. Se separó de la sombra de la columna y, en un movimiento fluido, interceptó a Charlie en el rellano del primer piso, alejándola suavemente de Pentious con un toque en el codo. Tengo que decirte algo, murmuró, su voz tan baja que solo ella podía oírlo. Charlie frunció el ceño, sorprendida por su seriedad. ¿Qué sucede? Pentious es un espía. Los ojos de Charlie se abrieron como platos. ¿Qué? Pero, tú dijiste que revisaste, que no había. Ya sé lo que dije, lo cortó Ganju, su tono era práctico, no defensivo. Pero hay algo más en él. No es solo un villano fracasado buscando gloria. Hay una desesperación real. Creo que puede ser de ayuda. Solo, necesita un pequeño empujón en la dirección correcta. Hizo una pausa, sus ojos, esos pozos oscuros que siempre parecían ver más allá de la superficie, se fijaron en los de ella. ¿Órdenes? Charlie miró hacia donde Pentious esperaba nervioso, jugueteando con su sombrero. Su corazón de princesa quería ver solo a un alma perdida que necesitaba una oportunidad. Su mente, la que había sido testigo de incontables decepciones en el infierno, escuchaba la advertencia de Ganju. Pero en la evaluación de Ganju había un matiz clave. Puede ser de ayuda. No era una condena, era un cálculo. Quería confiar. Deseaba que, participando en la actividad de integración que tenía planeada para esa tarde, Pentious pudiera afianzarse, sentir que pertenecía. Quizás entonces cualquier lealtad dudosa se desvanecería. Asintió lentamente, una decisión tomada entre la esperanza y la estrategia. No hagas nada hasta que yo te lo diga, susurró. Quiero ver cómo actúa cuando, inevitablemente, meta la pata. Una sonrisa casi imperceptible, un destello de orgullo por su pragmatismo, cruzó el rostro de Ganju. Asintió. Gracias, Ganju, dijo Charlie, y su voz recuperó un poco de su calidez habitual. Por favor, acompáñanos en la actividad. Quizás, hagas la diferencia. Pentious parece confiar en ti. Hizo una pausa, una sonrisa nerviosa asomando. O quizás le dé miedo. Da un poco igual, ¿sabes? Rió, un sonido breve y forzado. Claro, respondió Ganju, y su simple asentimiento era un pacto. Se quedaría cerca. Observaría. Y estaría listo para actuar, fuera para guiar al espía torpe hacia la luz, o para neutralizarlo si la oscuridad ganaba. La sala del Azbin Hotel había recuperado una apariencia de normalidad, si es que ese término podía aplicarse a ese lugar. Todos los huéspedes estaban reunidos en el espacio despejado frente a las escaleras, formando un semicírculo laxo. Charlie, de pie en el centro con las manos entrelazadas, irradiaba un optimismo que chocaba contra el muro de expresiones aburridas, cínicas o simplemente perdidas que la rodeaban. Como tenemos un nuevo residente, es importante que todos nos conozcamos mejor. Anunció, su voz un tono demasiado alegre para el ambiente. Yo empezaré presentándome. Mi nombre es Charlie y amo cantar. Hizo un pequeño giro, como si estuviera a punto de iniciar una rutina, pero se contuvo y señaló a Pentious con una sonrisa amplia. Tu turno. Sir Pentious, que parecía querer fundirse con la pared, se enderezó con un esfuerzo visible.
Su sombrero parpadeó una vez, en sincronía con su nerviosismo. Mi nombre es Sir Pentious, Siseo. Construyó cosas y griega. Creo que tengo talento. Estoy muy sobrio para esto, refunfuñó Angelus desde donde estaba recostado, arrugando la nariz como si oliera algo desagradable. Acostúmbrate rápido, cortó Baggie, cruzando los brazos. La actividad ya empieza. Ángel lanzó un suspiro dramático y se apartó del sofá, arrastrando los pies hacia el círculo. Soy Ángel Y. No sé, encogió 3 de sus hombros. Soy actor porno. Feliz. Supongo que está bien, dijo Charlie, forzando un tono de aceptación. Todos los ojos se volvieron hacia la figura silenciosa junto a la ventana. Ganju, con su capa negra inmóvil y los brazos cruzados, parecía más una estatua decorativa que un participante. Mi nombre es Ganju, dijo, su voz serena cortando el aire. Overlord. No soy residente, pero les estaré acompañando en esta actividad. No ofreció más. No había nada que añadir que ellos no supieran, o que él considerara relevante compartir. Una vez todos los residentes presentados, que empiece la actividad. Anunció Charlie, recuperando el ímpetu. Llamen a Uskia Nifty, por favor. Un gruñido desde detrás de la barra y un chillido agudo desde las tuberías del techo fueron la única respuesta antes de que los 2 faltantes aparecieran, uno arrastrando los pies y el otro rebotando. Use llevaba una botella medio vacía como un escudo. Nifty tenía un cuchillo en una mano y una mirada de hiperactividad. ¿De qué trata esta actividad? Se preguntarán ustedes, comenzó Charlie, adoptando un tono de maestra de escuela. Bueno. Nos hemos enterado de que es posible que haya un poquitito de tensión aquí. Los presentes intercambiaron miradas. Tensión era un eufemismo generoso. Lo que había era una mezcla tóxica de desinterés absoluto, desconfianza crónica, Baggie hacia cualquiera que no fuera Charlie, desapego cínico, Ángel, pánico reprimido, Pentious, y vigilancia calculadora, Ganju. Nifty era un caso aparte, un torbellino de energía maníaca. Tensión que puede ser perjudicial para lo que intentamos hacer aquí, continuó Baggie, tomando el relevo con una eficiencia marcial. Con un movimiento rápido, agarró a Nifty por su uniforme y la depositó en el suelo. Creemos que este grupo podía beneficiarse mucho de ejercicios de confianza. Trataron de decirlo al unísono, pero Baggie se descompasó, terminando un segundo después. La sincronización perfecta que Charlie había imaginado se esfumó. Baggie, ya ensayamos esto, murmuró Charlie, sonrojándose ligeramente antes de girar hacia su público con una sonrisa renovada. Haremos ejercicios de confianza. Su público la miró. Ángel con una ceja arqueada, Us con expresión de estar olfateando algo podrido, Pentious con puro pánico, Nifty con la cabeza ladeada como un perro confundido, y Ganju con su impasibilidad habitual. ¡Qué flojera!, gruñó Usk, tomando un trago. ¿Qué significa toda esta basura? No pienso montar un espectáculo para estos tontos de mierda. Yo lo puedo hacer, dijo Ángel, una sonrisa lasciva asomando en sus labios. Pero cobro en efectivo. Su mirada se posó en Pentious. Y sé que ese de ahí no puede pagar. Pentious se irguió, ofendido. Náuseas. Nunca me han atraído las, alargó la palabra en un siseo, arañas. Como sea, intervino Baggie, clavando su mirada en Usk y luego en Ángel, sofocando la disputa incipiente. Vamos a comenzar. Charlie, ¿das el primer paso? De hecho. Exclamó Charlie, brillando con una idea. Estaba pensando en que esta vez tú podías dar las instrucciones. Porque yo confío en todos, y creo que deberías tomar la iniciativa y guiarnos. Será genial. Baggie parpadeó, su dura fachada resquebrajándose por un segundo de puro pánico. ¿Que yo qué? Ah, es que yo, tartamudeó. ¡Anímate! No es tan difícil, sé que lo harás muy bien, la animó Charlie, con una fe ciega que era a la vez conmovedora y aterradora. Baggie respiró hondo. Los ojos de Charlie estaban puestos en ella, llenos de esa confianza absoluta que la hacía sentir que podía, quizás, hacer esto. Enderezó la espalda, y cuando habló de nuevo, su voz había recuperado su tono firme, aunque un poco forzado. Claro. Puedo hacerlo, dijo, girando en un círculo para enfrentarse a todos como un general ante su pelotón más indisciplinado. ¡Atención! El ejercicio de hoy será el salto de fe. Compartirán algo personal, y luego caerán hacia atrás para que los atrape el resto del grupo. ¿Entendido? Hizo una pausa, escaneando los rostros. ¿Quién va a comenzar? La mano de Charlie se disparó al aire con entusiasmo infantil. Yo. Claro.
Ve, dijo Baggie, y por un instante, una sonrisa genuina, pequeña y rara, asomó en sus labios al ver el entusiasmo de su novia. Charlie saltó a la pequeña tarima que colocaron y se aclaró la garganta. Yo, los amo a todos, declaró, con una sencillez brutal y sincera. Luego, sin más preámbulos, se dio la vuelta y se dejó caer hacia atrás, cerrando los ojos y confiando. Los únicos que se movieron fueron Ganju y Baggie. El Overlord avanzó con un paso rápido y atrapó los hombros de Charlie un instante antes de que Baggie la sujetara por la cintura. Los demás observaron, inmóviles. Eso fue liberador. Exclamó Charlie, de pie otra vez, sin un ápice de decepción. Ángel. ¿Quieres ser el siguiente? Está bien, refunfuñó Ángel, exasperado, como si estuviera accediendo a un martirio personal. Se acercó al centro. Esta vez todos tienen que atraparlo. Ordenó Baggie, alzando la voz y apuntando con el dedo a cada uno. ¿Me oyeron? A menos que quieran un hoyo en el pecho, añadió, y su lanza apareció en su mano por una fracción de segundo, brillando con una amenaza sutil pero clara. Ángel se quedó de pie, mirando al grupo que supuestamente lo atraparía. Hizo una mueca pensativa. A ver, ¿algo personal? ¿Qué puede ser? Se golpeó la frente con una mano, fingiendo un momento eureka. Oh, ya sé. Me pone como loquita chupar. Juro que si dices vergas. Lo interrumpió Usk, con un gruñido que prometía violencia. Chupar paletas, pervertido. Terminó Ángel, lanzando una mirada de falsa inocencia a Usk. Por favor, libera tu mente de esas cochinadas. Y entonces, en lugar de dejarse caer hacia el grupo, se giró y se lanzó directamente hacia Usk. El gato alado, por puro reflejo felino, soltó la botella y atrapó al demonio arácnido antes de que éste pudiera estrellarse contra el mostrador. Pero sí, vergas también, susurró Ángel con una sonrisa triunfal y provocadora, directamente al oído de Usk. Usk lo soltó como si le hubiera quemado. Ángel aterrizó con gracia en sus pies, riéndose para sus adentros. Tu turno, chico nuevo, dijo, señalando a Pentious con la cabeza. La serpiente avanzó con paso inseguro. Miró al grupo, luego a sus pequeños ayudantes huevo que, en un total misterio, habían aparecido formando una fila a su lado. Yo, a mis huevecillos, declaró, con un tono de genuino afecto. Luego, con los ojos cerrados y una expresión de resignación, se dejó caer hacia atrás. Solo Charlie y Baggie se apresuraron a atraparlo. Las otras manos, o patas, no se movieron. Pentious terminó sostenido de manera poco elegante entre los brazos de las dos mujeres. Está todo pegajoso, comentó Baggie con una mueca de disgusto, sintiendo una sustancia viscosa e indefinida en la chaqueta de Pentious. Lo soltó rápido. Bueno, Nifty, tú sigues. La pequeña cíclope salió disparada hacia el centro, su cuchillo de mantequilla brillando. A veces, mato a las mamás bicho delante de sus crías solo para amenazar al resto. Anunció con alegría maníaca. Y se lanzó hacia atrás. Esta vez, nadie la atrapó. Ni siquiera Charlie o Baggie, todos retrocedieron instintivamente. El sonido de Nifty estampándose contra el suelo de madera fue seco y contundente. Sí duele. Gritó, no de dolor, sino de pura emoción, levantándose de un salto con los ojos brillantes. Otra vez. Subió corriendo de nuevo a la tarima, lista para repetir el salto, ante la mirada atónita y un tanto horrorizada de Usk, Ángel, Pentious y Ganju. Mientras tanto, Baggie y Charlie se apartaron un momento, formando un pequeño círculo de conferencia. Esto, no está saliendo tan bien como planeé, admitió Charlie en voz baja, frotándose el brazo. Tal vez podríamos. Charlie, la interrumpió Baggie, poniendo una mano en su hombro. Me confiaste esto. Creo que puedo hacerlo. Solo necesito ajustar la estrategia. Oye. La voz melosa de Ángel se coló entre ellas. Se había acercado, con los 4 brazos cruzados y una expresión de falsa inocencia. Si necesitan una tercera opinión, creo saber cómo generar confianza de verdad. Baggie suspiró, una exhalación larga y cargada de presagio. Sabía que cualquier idea de Ángel Dust venía con una etiqueta de advertencia. Pero la situación era desesperada. ¿Qué tienes en mente? Preguntó, con la resignación de quien está a punto de prender fuego a su propia casa para calentarse. Ángel. ¿Qué demonios está pasando? Exclamó Baggie, su voz un grito ahogado de indignación mientras sus ojos escaneaban el interior del sitio al que los había arrastrado. El lugar era un asalto a los sentidos. Luces rojas y moradas parpadeaban con un ritmo pulsante, recordando grotescamente al anillo de la lujuria.
Figuras humanoides y demoníacas se movían con una languidez calculada, ataviadas con prendas de cuero, látex y metal que dejaban poco a la imaginación y mucho a la incomodidad. El aire estaba espeso con un cóctel de sudor, cuero aceitado, incienso barato y algo más dulce y químico. Un murmullo bajo de gemidos, risas sofocadas y el chasquido ocasional de un látigo tejía la banda sonora del lugar. Ninguna actividad requiere más confianza que el BDSM, mi niña, respondió Ángel con una sonrisa de satisfacción, abriendo los brazos como si presentara un salón de té. Ningún vínculo es más fuerte que aquel que se forma a través del bondaje, ese es nuestro eslogan. Señaló con un gesto despreocupado hacia una pared donde, efectivamente, un cartel neón retorcido anunciaba la misma frase. ¿Por qué creíste que este lugar era una buena idea? Preguntó Charlie, su voz un hilo de perplejidad pura. Se aferraba al brazo de Bagugie como a un ancla en medio de un mar de depravación estilizada. Ya te lo dije, reina, dijo Ángel, rascándose la nuca con dos manos mientras las otras dos se posaban en sus caderas. Creo que deberías lavarte los oídos. Sí, sí. Pero, ¿cómo tú conociste este lugar tan, así? Insistió Charlie, su mirada saltando de un grupo de demonios atados a una columna a otro donde se aplicaban cera caliente con aparente deleite. Bueno, Ángel bajó la voz un poco, un destello de algo que no era solo lasciva cruzando sus ojos. Este es uno de los primeros lugares que visité en el infierno, y me recibieron mejor de lo que creí. ¿Pero qué te hace pensar que a alguien más le gustaría esto como a ti? Preguntó Bagugie, su expresión era de pura repulsión. Bagugie, tranquila, intervino Charlie, aunque su voz temblaba ligeramente. Hay que ver primero. Puede que Ángel tenga un punto, uno bastante raro y particular, pero así es el infierno, ¿no? Bagugie soltó un suspiro que venía desde lo más profundo de su ser y, resignada, volvió a mirar a su alrededor. El único que parecía haberse declarado zona de exclusión total era Ganju. Permanecía de pie junto a la entrada. Un imp con intenciones claras se le acercó con una sonrisa coqueta. Ganju simplemente extrajo un fajo de billetes de su capa y lo puso en la mano del imp sin mirarlo. El demonio miró el dinero, luego a Ganju, y se alejó rápidamente, entendiendo el mensaje. Los demás, sin embargo, a su manera, parecían estar disfrutándolo. Usk estaba sentado en un taburete alto, recibiendo un masaje de espalda de un Elyound musculoso con manos sorprendentemente hábiles. El gato gruñó, pero no de desagrado. Saben, esto no me disgusta del todo, admitió. Sir Pentious, por su parte, parecía estar en medio de una revelación existencial. Observaba, fascinado y aterrorizado, a una dominatrix con tentáculos que daba instrucciones a un sumiso atado a un caballete. Sus ojos iban de la escena a sus propios tentáculos serpiente, como si considerara las posibilidades. «Qué tierno», murmuró Charlie, incómoda, al ver cómo una gorgona de piel escamosa se deslizaba hacia ella, moviendo las caderas al ritmo de la música. La serpiente demonio le tocó los hombros suavemente, bailando alrededor de ella. «Hola», balbuceó Charlie. En menos de un segundo, otras dos figuras se unieron al baile, encerrando a Charlie en un círculo de avance lento y sonrisas prometedoras. Fue Bagugie quien, con un movimiento rápido y un gruñido amenazante, se interpuso, agarrando a Charlie de la muñeca y sacándola del cerco. Creo que somos algo santurrones para esto, comentó Ganju desde su puesto, pagando a otro aspirante a acercarse con otro fajo de billetes. Por no decir completamente inadecuados. No puedo creer que nos arrastrarás hasta aquí, Ángel, refunfuñó Bagugie, lanzando una mirada asesina al demonio arácnido. Eres un cerdo de mierda. No está tan mal, trató de defender Charlie. Al menos ellos lo están disfrutando. Señaló con la cabeza a Usk, que ahora cerraba los ojos con un ronroneo apenas audible, y a Pentious, que tomaba apuntes mentales, o eso parecía. Pero había límites, y el límite se cruzó cuando Nifty apareció de detrás de una cortina de cuentas. Llevaba un corsé de cuero negro que le quedaba ridículamente grande y unas esposas de felpa que mordisqueaba. Estoy lista para castigar chicos malos. Anunció con su chillido habitual, blandiendo un látigo de plumas. Fue la imagen surrealista y levemente aterradora que colmó el vaso. Retiro lo dicho, dijo Usk, abriendo los ojos y bajándose del taburete como si le hubieran pinchado. Larguémonos de aquí. Bien, asintió Baguie, con una determinación feroz. Es mi turno. Quizás deberían aprender, como yo aprendí. Así es como le enseñas a la gente a confiar. Exclamó Charlie, en un grito de protesta. Estaban en lo alto de una terraza desolada, en la azotea de un edificio abandonado en una zona roja de algún distrito olvidado del infierno.
El aire aquí olía a pólvora, sangre seca y desesperanza. Abajo, en las calles iluminadas por el parpadeo esporádico de balas trazadoras y pequeños incendios, se desarrollaba una escena clásica. Una guerra territorial entre dos bandas de demonios menores. Gritos, estallidos y el sonido de metal contra metal subían hasta ellos. Ah, no está tan mal, comentó Ganju, con un tono casi nostálgico. De las profundidades de su capa sacó una pistola semiautomática elegante y pesada, y procedió a recargarla con un cargador que parecía hecho de hueso pulido. Su mirada escaneó el caos de abajo con la precisión de un contable revisando números. ¿Qué me dices, Nif? ¿Una competencia? Le extendió a la cíclope, que rebotaba de emoción a su lado, una pequeña Derringer con incrustaciones de madreperla. Ella la aceptó con un chillido de alegría. No hay nada más fuerte que la confianza entre camaradas en guerra. Comenzó Baggie, su voz había adoptado el tono marcial y estridente de un sargento instructor. Su parche en el ojo parecía brillar bajo la luz roja de la luna. Ajusten sus rifles, porque hoy los bébitos se convertirán en hombres. Oye, no, espera. Exclamó Pentious, retrocediendo al ver que Baggie se acercaba a él con intenciones claramente proyectiles. No puedo luchar sin mis niños. Sobreviviremos como equipo. Gritó Baggie, y sin más, agarró a la serpiente por el cuello de su chaqueta y lo lanzó por encima del pretil de la azotea. El grito de Pentious se perdió en la noche antes de un golpe sordo y un aluvión de insultos y balas que comenzaron a dirigirse hacia el nuevo objetivo que había caído en medio de la trifulca. ¿Y tú?, dijo Baggie, girando hacia Ángel, que levantó las 4 manos en señal de rendición. No, no. Claro que no. Vas a ayudar a que este hotel funcione. Rugió, y Ángel corrió, pero ella era más rápida. Lo agarró de un brazo y lo lanzó tras Pentious, con una técnica que hablaba de práctica. Para evitar convertirse en los siguientes proyectiles humanos, Ganju y Usk intercambiaron una mirada de entendimiento y prefirieron bajar por las escaleras de incendios como personas, relativamente, normales. Yo. Sigo yo. Lánzame. Exclamaba Nifty, brincando frente a Baggie con los brazos extendidos. Baggie, con los ojos brillando con una luz fanática, se agachó para agarrarla. Baggie, ¡no! Charlie intervino, arrebatando a la pequeña cíclope de las manos de su novia y abrazándola contra su pecho. Solo así aprenderán, argumentó Baggie, su respiración era agitada. No era solo frustración. Era algo más profundo, más rabioso. Nos tomará más tiempo, pero encontraremos otras formas, insistió Charlie, su voz temblaba. El sonido de los disparos y los gritos de Ángel, oye, eso duele, cabrón. Subían desde la calle. Mientras las dos discutían, Nifty, siempre impredecible, se soltó del abrazo de Charlie, corrió hacia el borde de la azotea y, con un grito de uii, se lanzó ella misma al vacío, cayendo directamente sobre un demonio con aspecto de rinoceronte. Tiempo que no tenemos. Estalló Baggie, su furia finalmente encontrando voz. ¿Cuántas exterminaciones más pasarán antes de que estos tarados se den cuenta de lo que ocurre? ¿Cuántos han de morir para que entendamos que progresar es la única opción? No podemos esperar a que se sientan listos, Charlie. El cielo no espera. Baggie, Charlie intentó hablar, pero las palabras se le atascaban. Veía el dolor en los ojos de su novia, un dolor que iba más allá de la frustración con los residentes. Quise tomar el mando, pero todo se fue al carajo, continuó Baggie, su voz quebrándose. No soy como tú. Ni siquiera puedo ayudarte a cumplir tus sueños, debería protegerme. No me gusta haberte fallado. ¡Escucha! Tú no me fallaste, dijo Charlie, acercándose y tomándole las manos, que estaban frías y tensas. ¿Que no eres como yo? Mírame. Mira a tu alrededor. Yo soy la que no puede con esto. Yo soy la idealista, la que cree que con canciones y abrazos, tú solo intentas encontrar una forma real de que funcione. ¿Pero de qué sirvo si no puedo ayudarte? La voz de Baggie era un susurro áspero. Si tú no estás lista para hacer lo que sea necesario, entonces ¿de qué te sirve alguien que solo te hunde más en la fantasía? Baggie, no digas esas cosas, suplicó Charlie, sus ojos empezaban a llenarse de lágrimas. Tú haces mucho por mí. Y si no lo hicieras, igual te querría, ¿por qué tú? ¿Por qué yo? Discúlpame. Baggie retiró sus manos, dando un paso atrás. Yo, quiero estar sola ahora. Charlie la miró, herida y confundida, pero asintió lentamente. Dio media vuelta y se dirigió a las escaleras, su figura parecía más pequeña de lo habitual. En la azotea, solo quedó el sonido lejano del caos y la respiración agitada de Baggie.
Hasta que una voz, serena y familiar, habló desde las sombras junto al acceso a la escalera. ¿Qué te aqueja, general? Baujie se volvió sobresaltada. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era una voz hostil, pero su presencia aquí, ahora, era desconcertante. Ganju emergió de la penumbra, su capa negra ondeando levemente con el viento cálido que subía de la calle. ¿Tú, qué haces aquí? Preguntó Baujie, su tono defensivo. Creí que estabas ahí abajo. Sí, sí estoy, dijo Ganju, señalando con la barbilla hacia la calle. Baujie siguió su mirada. Y allí, entre el humo y el destello de los disparos, estaba una figura idéntica de Ganju, moviéndose con eficiencia letal, desarmando demonios con movimientos precisos y usando su propia pistola para disparar a cualquier persona no conocida. Era como ver un espectro de guerra. ¿Te puedes dividir? Preguntó Baujie, olvidando por un momento su angustia ante el despliegue de poder. Algo así, respondió el Ganju de la azotea, sin dar más explicaciones. Su mirada se posó de nuevo en ella, penetrante. Pero no trates de evadir el tema. ¿Qué te aqueja? ¿A ti qué te importa? Replicó ella, cruzando los brazos, erigiendo una barrera. Porque creo haber estado en tu misma posición, dijo él, y su voz perdió por un instante su frialdad habitual, adoptando un tono casi confesional. A la deriva. Sola. Con el único y desesperado deseo de servir, creyendo que así, tal vez, uno se sentiría un poco menos mal. Un poco menos perdido. Baujie lo miró fijamente. Sus palabras resonaban con una verdad incómoda. Puede que ella te acogiera, continuó Ganju, su mirada perdida en el horizonte de luces y sombras. Pero recuerda, ¿a quién le hiciste caso primero? El golpe fue bajo y preciso. Baujie parpadeó, como si una cortina de nieve estática se despejara en su mente. Sus primeros años, los recordaba borrosos, teñidos de dolor y confusión. Pero había una presencia constante, no la radiante y abrumadora de Charlie, sino una sombra silenciosa, eficiente, que le daba órdenes prácticas, que la entrenaba, que le enseñaba a sobrevivir en el palacio antes de que supiera que era un palacio. Había pasado tanto tiempo intentando enterrar esos recuerdos, de relegar a Ganju al rol de otro sirviente o luego el misterioso Overlord, que se había olvidado a propósito de que, durante un tiempo, él había sido su único ancla. Sí, admitió, la palabra salió rasposa. Pero ella, fue la primera en acogerme de verdad. En entenderme, y hay tanto que quisiera decirle, tanto que temo que no entienda. Así es con Charlie, asintió Ganju, un destello de algo parecido a la empatía, o al reconocimiento de una carga compartida, en sus ojos oscuros. Ella no se da cuenta, pero, nos deja endeudados. Soltó una risa breve, seca, como si le estuviera confiando un secreto amargo. Nos quiere y ama de una manera tan incondicional, tan ajena a este lugar, que uno trata desesperadamente de compensarlo. De ser digno de ello. Y es aún más fuerte porque, ¿quién más en todo el infierno es como ella? Baujie sintió que un nudo se deshacía en su garganta, solo para que se formara otro de pura frustración. Quiero ser su armadura, confesó, las palabras salieron en un torrente. Su escudo. Su espada. Lo que sea, no importa. Aunque me equivoque. Aunque tenga que hacer cosas que ella nunca aprobaría. Porque si no la protejo, entonces ¿para qué estoy aquí? Tú tienes un privilegio, Baujie, dijo Ganju, su voz era ahora grave, como el rumor de una losa moviéndose. Ya eres su compañera. Eres alguien a quien ella ya quiere de una manera que nunca antes había querido a nadie. No necesitas mortificarte por encontrar un rol utilitario. Esa cruz particular de ser el instrumento necesario, no te pertenece. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. El sonido de los disparos parecía haberse alejado, o tal vez simplemente habían dejado de importar. Ya tiene dueño, añadió, y su mirada era inexpresiva, pero el peso de la declaración era abrumador. Y tú lo sabes. Baujie lo miró, y por primera vez, las lágrimas que había estado conteniendo desde la discusión con Charlie se desbordaron. Rodaron por sus mejillas grisáceas, limpias y silenciosas. Ella trató de voltear, de ocultarlas, pero era inútil. ¿Por qué? Susurró, su voz quebrada por el llanto. No lo entiendo. ¿Por qué tú? Porque este sacrificio constante. Ganju no respondió de inmediato. Observó el caos que se calmaba en la calle, donde su otro yo estaba ayudando a un magullado y que Jumbroso Sirpentius a levantarse. Mientras eran cubiertos por Angeliusk. Hay mucho que decir, respondió al fin, su voz era un susurro casi inaudible. Demasiado. La pregunta no es el por qué.
La pregunta es, ¿estás lista para decirlo? ¿Para afrontar lo que significa quererla así? Baugie negó con la cabeza, enérgicamente, las lágrimas salpicando el suelo polvoriento de la azotea. No. No lo estaba. El miedo a perder lo que tenía, a que Charlie la viera de otra manera, era mayor que cualquier necesidad de confesión. Ganhua sintió, una simple inclinación de cabeza. Yo tampoco. Fin del capítulo.